Hola, ¿cómo están? Otro episodio de Radio Apevi. Hoy estamos con Mariana Codia Carvajal y Edgardo Zapoli. Bienvenido, Edgardo, acá al panel. También un saludo a Elena Monzón, que anda por ahí. Y vamos a presentar al invitado de hoy. Él es Leonardo Gavrilov. Él es actor, director de teatro, docente. Él egresó de la carrera de teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán allá por los años 1987 y 88, con títulos de intérprete dramático y profesor en juegos teatrales. Pero ya desde el año 85, estamos hablando de 40 años, que integra elencos oficiales, también independientes, en distintas provincias del país, en Tucumán, Salta, Catamarca, Bahía Blanca, Mar del Plata y Capital Federal, Buenos Aires, donde está viviendo hace algunos años. Participó en más de en casi 50 obras como actor y como director en teatros para niños, adolescentes y adultos, y obtuvo muchos premios, por ejemplo, el premio Iris Marga en 1997 como actor protagónico de Gepetto, el clásico de Roberto Cosa, también en el año 98 el premio Iris Marga como mejor actor de reparto por La mala sangre de Griselda Gambaro, y bueno, hay un montón de cosas más que vamos a ver, a tratar de abarcar en esta charla. Pero bueno, en principio vamos a saludarlo, Leo. Un gusto que estés con nosotros. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme, por recibirme. Gracias por esa presentación también. Yo te cuento, soy de la primera camada de la carrera de teatro de la Universidad Nacional de Tucumán, por eso egresé hace muchísimo tiempo. Claro. Entré en el 84 y me recibí con esos primeros títulos en esa época. Y hace 19 años que estoy acá en Buenos Aires. Ah, Así bastante, que sí. en febrero del año que viene estoy hace 20 años acá instalado en la CAPI. Ah, yo Así que pensé que bueno. menos, pero bueno, está bien. Ya, un recorrido como actor en formación y ya bien afianzado acá en la capital federal. Y hay algo que me olvidé de mencionar, no es que me olvidé, es tan grande tu currículum que, bueno, me quedo traspapelado. Leo conduce un programa en la colega Radio AMEP los lunes a las 14 que se llama El Ojo en las Tablas. Es un programa dedicado a la difusión y encuentro del teatro independiente, ¿verdad? Exactamente. Y pongo énfasis en eso, en el teatro independiente, que Mm. es el recorre, digamos, todas las latitudes del país y del mundo, ¿no? Que es el teatro que se hace en off, a pulmón, con mucho entusiasmo, fuera de instituciones públicas y privadas. Mm. Por eso es el teatro independiente de situaciones, digamos, comerciales, de Mm. situaciones oficiales, por eso se lo denomina así y es Bien. el teatro que mantiene a toda la actividad teatral en el mundo, Mm. y concretamente en nuestro país sobre todo, ¿no? Mm. Leo, ¿cómo fue estudiar teatro cuando volvía a la democracia, ¿no? Allá por los años 85, 84. ¿Cómo era el Muy, panorama? muy buena la pregunta. Bien, gracias. Muy, muy, muy buena la pregunta porque yo terminé la secundaria en el 83 y en 17 años ingresé a la carrera de teatro que recién se abría Mm. justamente de ese momento patético que vivió la Argentina con el tema bueno, el golpe militar y todo lo que Mm. sabemos de esa época. Entonces se abre la democracia, se abre esta escuela de teatro. El teatro siempre a través de los tiempos ha sido una gran expresión de ideas, de sentimientos, de reflexiones, de opiniones, entonces que se abra vía universidad en ese tiempo realmente ha sido un suceso, tanto desde lo formativo como también desde el poner énfasis en esto, ¿no? Desde el lado cultural, artístico en la provincia y en el NOA, y si mal no me equivoco, esa carrera universitaria fue la primera en Latinoamérica, Ah. porque hasta ese momento habían cursos y cursillos a nivel universitario acá en el país, pero no estaba establecida todavía en las escuelas teatrales universitarias. Sí, por ejemplo, estaba no lo que es ahora Luna, el Mm. Conservatorio de Arte Claro. Dramático, pero era otra cosa, no estaba como carrera universitaria. Entonces, en ese momento, luego se abrió así la carrera, lo que es Luna y otras universidades en el Cuyo, por ejemplo, allá en Entre Ríos también. Entonces, la Universidad de Tucumán fue la primera que instaló la carrera de la licenciatura de teatro, digo, a nivel latinoamericano y también a nivel nacional. Después se abrieron las otras puertas a las otras carreras. Y realmente veníamos todavía de una especie de un mundo oscuro que Mm. teníamos que empezar a encontrar luz.
y abrirnos las puertas a gente que ya venía haciendo teatro en esa época y otros jovencitos como yo que recién empezábamos a incursionar en el teatro, fue todo un acontecimiento que el día de hoy es un logro y porque hay muchísimos egresados dispersos por el país, por el mundo de esa carrera y bueno, acá hay uno de ellos metido acá en este momento entre ustedes. Así Y, que realmente fue fuerte el momento y muy, muy importante para la cultura del país. y cuando estudiabas en la escuela, en la secundaria y en la primaria, ¿cuál ¿Sí? era el teatro que se podía ver? Al cual pudiste acceder vos? ¿A qué obras? ¿A qué Mira, autores? en esa época en Tucumán estaba el Teatro Estable de la provincia, que sigue existiendo y que hacía puestas en escenas muy importantes de autores nacionales e internacionales. En ese momento del secundario, me acuerdo, porque nosotros nos llevaban a ver de la escuela obras teatrales y también en la primaria. Yo en realidad desde chiquito ya empecé a hacer teatro, 8 o 9 años ya empecé a incursionar tomando clases de teatro y demás. Y en la adolescencia, en la secundaria, justamente mi hijo el doctor, una obra de Florencio Sánchez, la profesora de literatura me invitó a participar, hicimos una muestra con escenitas y eso es lo que me dijo interiormente, sí, tengo que dedicarme a esto. Termino la secundaria, se abre la carrera de teatro y ingresé a estudiar. Y en ese momento sí había muchos textos nacionales y también algunos internacionales. Por ejemplo, hay una gran puesta de My Fair Lady, Mi Bella Dama, que hizo el Teatro Estable de la provincia, que inclusive llegó al Cervantes en esa época de la década del 80. También El Conventillo de la Paloma, con elenco tucumano de ese teatro estable que llegó hasta acá. El Hombre de la Mancha es un clásico que cuenta las historias más importantes del Quijote, con Sancho Panza y Dulcinea, algunos fragmentos. Es un musical que también fue hecho ya vía universitario por el Teatro Universitario de Tucumán y que también trascendió fronteras, llegó a Buenos Aires, estuvo en grandes teatros. ¿Y esto qué quiere decir? Que allá en Tucumán siempre hubo una movida teatral muy importante y que trascendió fronteras. Y títulos varios, el Teatro Nacional, como te dije recién, algunos teatros musicales, pero en realidad, sobre todo había teatro, Cyrano de Bergerac, por ejemplo, también una gran puesta que se hizo en ese momento, incursionando en esa época del 80 con imágenes, imagínate, poner imágenes en el escenario era como un boom. Hoy muchas puestas Claro, tienen sí, imágenes, así que ya no es pantalla y de tanto todo, sí. pantalla. Y todo en ese momento, hecho por la Universidad de Cine de allá de Tucumán. O sea, tengo el privilegio de decir, y con todo orgullo, de que vengo de una ciudad que ha sido y es el polo cultural del NOA, la Mm. provincia de Tucumán. No solo en teatro, también en el ballet, ballet estable, ballet clásico, contemporáneo, todo lo que hace folclore, tango, artes plásticas, fotografía, o sea, eso es muy importante destacar desde la Facultad de Artes, porque en realidad es como un nudo cultural muy importante del cual después se desprenden muchos profesionales que llegan a distintos lugares del país y también trascienden fronteras en el exterior. Mm. Y eso, ese tipo de movilización cultural y artística es importante. Y Mm. de la universidad pública, dicho Sí. sea de paso, porque es la universidad pública. Mm. Antes de pasar a Mariana, quería hacerte dos preguntas. Primero, mencionabas que Tucumán, en la época en que vos empezaste a estudiar teatro, ya digamos, de manera, o sea, después de haber terminado el colegio, ¿no? Lo que sería un grado Sí, universitario, ese polo cultural sí. del NOA, Tucumán y las provincias aledañas, ¿tenían relación con lo que estaba pasando en Buenos Aires en la escena artística? ¿Venían artistas, había intercambio? Sí, 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 siempre hubo Mm, intercambio de directores que iban de acá para allá, elencos, siempre elencos comerciales, ¿sí? Que iban a llevar como un poco como es ahora, ¿no? mm, Donde llegaban las figuras del cine y de la televisión a hacer temporadas, no sé, por ejemplo, un Luis Sandrini con todo lo que significaba en esa época, mm, grandes Carlitos Balá con sus musicales, no sé, Valeria Lynch también con musicales, o sea, siempre hubo movimiento cultural mm. importante. Y algo que no comenté, el radioteatro. El radioteatro en Sí. Tucumán y en el NOA ha sido un semillero de actores. Y también muchos actores se afiliaron a la Asociación Argentina de Actores a partir del radioteatro, que no solamente se hacían radios, sino también llegaban las puestas a los distintos barrios, clubes,
pueblos del interior llevando la novela, como se decía, que era una síntesis de la novela de las 2, 3 de la tarde, y el público iba desesperado a ver en medio del monte, en medio del cañaveral, a ver a los actores, a conocer el final de la historia. Tuve el privilegio de estar en el 89 y 90, en los últimos albores del radioteatro, ya haciendo radio y actuando también. Y yo era un pendejo de 20 y pico de años. Mm. Entonces, en ese momento, he vivido eso también en radioteatro. Mientras estaba terminando la facultad, estaba haciendo eso y, por supuesto, puestas, ¿no? De teatro para chicos, para adultos. Pero el radioteatro ha sido un semillero de actores en todo el país, Claro. ¿sí? No solamente en el norte. Así que eso es también como para destacar, ¿no? Grandes figuras del radioteatro que trascendieron. Bueno, acá en Buenos Aires, bueno, la misma Eva Perón nació en la Mm. radio, Nini Marshall Tal y cual, tantos sí. otros grandes, ¿sí? Que mostraron y demuestran que más allá del cine y del teatro, la radio fue importante, Mm. la radiodifusión y el radioteatro para muchos, ¿no? Mm. Así Hay algo que es una sí, gran escuela. hay algo interesante de eso que, bueno, nosotros lo que tenemos una perspectiva más porteña, no más como del centro del país, pensando en el radioteatro en Buenos Aires, uno lo asocia más a otras décadas, ¿no? Quizás a la nombrada Sí, Eva Perón, por ejemplo, a Nini Marshall, la década sí, del 40, sí. 50. Pero vos mencionás que en las provincias, no quiero decir el interior, ¿no? En las provincias todavía el radioteatro hasta finales de los 80 tenía su importancia por esto de los lugares, ¿no? Geográficos, del acceso a la cultura Exacto, también. exacto, porque si bien existían las novelas, ya empezaron a invadir las novelas en la televisión, porque empezó a aparecer la televisión, y eran muy importantes el género novela y unitarios, ¿sí? En la radio era importante porque todavía no todo el mundo tenía televisión, y los que tenían televisión disfrutaban, pero el que no, a veces se juntaban en la puerta de la casa de la persona que tenía televisión, te estoy Mm. hablando del interior, Sí, para sí. ver una novela, para ver un partido de fútbol. Entonces era un acontecimiento la radio. Es más, la gente que iba a trabajar en el campo, en la zafra, obvio, no llevaba un televisor, llevaba su radio. Entonces Claro. llevaba la radio para acompañarse en su trabajo y escuchaban la novela y que eso era impresionante ver cuando uno iba a hacer las giras que se llamaba. Llegabas, ibas por la ruta y detrás tuyo ya iba una caravana de carritos con que iban a ver la novela, algunos autos en bicicleta, gente caminando, que iban al lugar a donde iba a ser, que a veces era un club, a veces era la casa de una familia, a veces era un cine antiguo. Entonces era toda una movida y la gente decía, vamos a ver a la gente de la novela, vamos a ver a la gente de la novela, era un Mm. buen acontecimiento. Y la radio realmente ha sido y es muy importante. ¿Cuándo volvió a ser importante? En la pandemia. Ahí empezó a despertarse nuevamente el radioteatro, porque se empezaron a hacer cosas. Lamentablemente, las dos carátulas, un gran ejemplo para todos, fue cerrado el año pasado, creo que fue. Sí. Las dos carátulas dejó de existir, lamentablemente, y fue, como dije, un semillero de actores, un lugar de trabajo muy importante para los actores a nivel nacional. Y bueno, una fuente de trabajo menos, ¿no? Y La- siempre ha sido muy hermoso trabajar en el radioteatro porque crea una magia, un concepto estético distinto a lo visual. las dos carátulas, el ciclo que se emitía por Radio Nacional, ¿verdad? Creo que fue ¿No? que era Radio Nacional Moderna, que la ex Radio El Mundo, la de Maipú 555. Sí, Creo que era el programa más antiguo de lo que sería la moderna Radio Nacional. No sabía esto de que habían levantado el ciclo. Mírame, qué lástima, ¿no? Tantos sí, años. el año pasado, con las medidas de recorte del actual gobierno nacional, se acabó todo el año pasado. Ya no existen más las dos carátulas, entre otras cosas, ¿no? Ay, qué Entre otras triste, ¿no? cuestiones, como Eso, por no ejemplo el sabía. Instituto de Teatro, Mm. que quedó paralizado, está centralizado acá en la ciudad de Buenos Aires, y todo lo que es el interior cerraron a las delegaciones. Es muy triste porque el Instituto Nacional de Teatro dio mucha fuerza y apoyo a los distintos grupos teatrales del país, Mm. ¿sí? Entonces, al cerrar eso, al cerrar ese campo, porque sigue existiendo el instituto, Sí, pero centralizado en Buenos Aires, claro. no hay más subsidios, no hay más delegaciones, y eso es un dolor muy fuerte para la cultura y el arte teatral en el país. Ujú. Acá en Buenos Aires, pero bueno, ahí imagínate, hay grupos que
podían llegar a hacer un montaje gracias a los subsidios del mm, instituto. Te estoy hablando del interior, sí, ¿sí? Donde tienen mucho esfuerzo para poder hacer un espectáculo y que, bueno, todo apoyo económico bienvenido sea. Bueno, el Instituto de Teatro, como el Instituto de Cine, también dejó de tener aportes nacionales y, bueno, eso fue una mm, patada, una cachetada muy fuerte a la cultura y al arte en general en el sí, país. sí, Y las dos carátulas en un momento se hacía en vivo, entonces estaban los claro, actores en vivo y había público en vivo, se transmitía en vivo esa radionovela. Después ya dejó, hace unos años, dejó de hacerse en vivo, pero se lo grababa el programa, pero se seguía emitiendo en el en cadena auditorio, nacional, sí, en el auditorio, sí. sí, mira, Y bueno, bueno, se acabó, se se acabó. cerró. Y acá estamos, Bueno, ojalá vuelva, ¿por qué no? resistiendo. ¿Quién era el que estaba a Esperemos. cargo? Él era también era un director muy conocido, que estaba a cargo del ciclo, no recuerdo ahora el nombre. Exactamente, ahora no recuerdo, pero sí, siempre han sido personas muy importantes las que pasaron por ahí, Ujú. trabajando. Una de las últimas figuras que anduvo por ese lugar que recuerdo es Nora Carpena, por Claro, ejemplo, que también claro. fue muy importante su gestión, no sé, como actriz, y no sé si también dirigió, bueno, algo Mm, había ahí. Pero bueno, lo importante es que, más allá de quién sea, que había figuras muy importantes del cine, del teatro y de la televisión argentina que han pasado por las dos carátulas, mm, de capital y del interior. Inclusive se hizo un ciclo de dos carátulas en el interior, en la época de la pandemia. mira. Recuerdo que en las dos carátulas se hizo montajes de radionovelas con actores del interior, Ah, organizados por el Instituto Nacional de Teatro y por la Cadena Nacional de Radio. O sea, todo eso se acabó. Todo mm, eso se terminó en este último año, año y medio, dos de gestión del nuevo gobierno nacional. ujú. Todo eso fue descartado, guillotinado, Sí, sacado así, ¡fua! sí, sí, De cuajo, como digo yo. de un plumazo. Buenas noches, Mariana, bienvenida. Perdón que te hice esperar. Hola, Mariana. Buenas noches. Eh, Estaba atenta y dijiste que se hizo en Tucumán, ¿no? La obra El conventillo de la Paloma. Sí, una gran puesta hace mucho tiempo, te hablo de la década del 70 y 80, 80. Sí, sí, sí. ¿No? Porque nosotros teníamos, eh, mi familia conocimos un profesor llamado Mario Orlín y Ajá, también hicimos se hizo una versión del conventillo de la Paloma. No recuerdo bien. en qué teatro, pero estuvimos en el Teatro de la Ribera de Buenos Aires, Sí, en sí, el sí. Astral, en el Sí, sí, Alvear. sí. eh, Qué bueno. Un clásico nacional de Sí, Vacareza. Sí, Bacareza, sí, sí. sí. Que no también, sé si conoces parte de Buenos Aires, siendo de Tucumán, ¿no? Sí. Eh, bueno, no sé, a ver, en qué consiste la pregunta en sí. Yo, desde que llegué acá, siempre estuve en actividad teatral permanente, pero ya vine en otras oportunidades, no vine solamente en el 2007 que llegué, porque ya antes estuve en conexión con la Asociación Argentina de Actores, porque era delegado de la Asociación Argentina de Actores en Tucumán, en dos oportunidades. Y ya vine en el año 95 a trabajar con Rodolfo Graciano, un director muy reconocido también, que con él trabajé en unas puestas de Orestes, Hoy una noche de verano en el Teatro Margarita Xirgu, hablo del año 95. Entonces ahí yo ya empecé a incursionar un poco el teatro acá en Buenos Aires. Pero después volví allá porque gané una beca del Fondo de las Artes para hacer un espectáculo sobre adicciones, hablo del mismo año, a fines de ese año 95, y ahí ya me quedé de nuevo. Y volví acá por una cuestión gremial, porque estuve acá en Buenos Aires en el órgano fiscalizador, en la obra social de actores. Luego de 4 años, de los primeros años que estuve, dejé toda la cuestión gremial y ya me aboqué directamente a la carrera.
También estuve haciendo teatro en el Museo Viajero, que es una compañía que existe todavía haciendo teatro histórico por las escuelas. Ese fue mi espacio laboral desde que llegué a Buenos Aires, muchos años. Aparte del teatro independiente. Eso también es independiente, pero con una salida laboral concreta en las escuelas, primarias y secundarias. Y eso me creó un hábito muy importante en la cuestión teatral. El oficio permanente, el pisar el escenario siempre. Porque a veces los actores se dedican a trabajar en función de las posibilidades que hay y no son autogestores. Y esta carrera se hace con la autogestión, con la búsqueda permanente de proyectos, de grupos, de casting, de todo lo que fuese. Entonces yo cuando vine a Buenos Aires, yo ya venía con esa idea clara de que hay que venir para trabajar y no claudicar, y hacer todo el esfuerzo para seguir en la profesión, como sea, ¿sí? Siempre con ética, con respeto, por supuesto, pero luchando por todas las fronteras porque hay una gran movida teatral en Buenos Aires que hasta ahora ha sido siempre el segundo lugar importante en el mundo, si no me equivoco, Londres, Buenos Aires. Pero con este último caos que hay, porque hay teatro, pero hay traducción de muchas salas, se han cerrado Sí. salas con nuestro instituto de teatro, se disminuyó la actividad, hay público, pero no es como antes. Hay mucha crisis, pero bueno, se sigue Mm, manteniendo en pie. Así que esto sí. de traer de Tucumán para acá, como todos los que venimos del interior, venimos también como para afianzarnos un poco más en la carrera, tener otro brillo también de otras propuestas, conocer otras cosas. Pero en el interior hay mucha actividad importante, es lo Mm, que estaba diciendo, mm. en Antes todas las de, provincias. antes de volver al presente, por esta época que vos estabas contando de tu llegada a Buenos Aires, tu actividad variada, ¿no? Trabajando con Rodolfo Graciano, que hicieron también una obra de Pirandello, ¿no? Esta noche se improvisa, y otra Ujú. basada en García Lorca. Exacto. Y vos Sí, estabas en un grupo que se llama Farsartes, ¿verdad? ¿Eso qué era sí. en esa Farsartes en época? Tucumán. Claro, el año 92 Sí. surge un grupo de teatro de la Facultad de Artes que yo tuve el gusto de dirigir, dedicado al teatro popular y callejero. Mm. En el 92 se cumplían 400 años de la conquista, ¿sí? Claro. Eh, Eh, entonces se hicieron muchos espectáculos y nosotros hicimos la Conquista que se enquista, una farsa con el tema de la sí. conquista de América. Y ahí me hace farsar. Después hicimos otro espectáculo también de clown con Farsartes. Y estuve 94 hasta el 95, estuve trabajando con ellos. Después me fui del grupo porque ya me vine a Buenos Aires, que otras cosas, pero el grupo siguió Claro. trabajando y organizando el TINCU, que es el teatro, el encuentro de teatro popular y callejero que se hizo hasta hace algunos años en Tucumán y en el NOA. Y con este grupo participé en muchos Entepolas. Entepola es Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano. Mm. Ahí tuve el placer de conocer Venezuela, Chile, por ejemplo, llevando estos espectáculos con este grupo Farsartes, representando a la provincia de Tucumán y al país. Mm. Así que Farsartes sigue existiendo. Yo no estoy ahora con ellos, pero es un grupo que Ah, mira. persiste todavía con el Mm. teatro popular y latinoamericano. Sí. Quiero saludar a Edgardo que se incorpora acá a la mesa. Hola Edgardo, también Elena que anda por ahí. Y pasando un poco, Leo, a la actualidad, vos que has hecho tantas cosas, ¿cómo, en este momento vos que estás dirigiendo una compañía, estás más abocado a la Ahora sí. difusión, a la docencia? ¿Cómo es tu actividad hoy? Está bueno el reconocimiento del tema de la difusión porque desde que nació El Ojo en las Tablas hace 6, ahora 7 años, no he parado de hacer el programa. En un periodo en La Desterrada, una radio que cerró, y luego me vine a MEP, donde me abrieron las puertas y sigo ahí, porque para mí es importante seguir difundiendo el teatro independiente. Hubo un momento que tuve que hacer una pausa obligada por un tema de salud, un año y medio, hace un par de años, y luego volví a las tablas, a accionar desde la actuación y desde el teatro.
Yo he creado el grupo La Pluma Teatro, con el cual hice Fresa y Chocolate, del autor cubano Zenel Paz. Estoy hablando del año 21, hace muy poquito. Sí. Luego hicimos Flotando, de Norberto Presta, Malinche, de Norberto Presta. Y con este grupo también hice un montaje el año pasado de Las Bocas, con ese título del grupo de La Pluma Teatro. Las Bocas, con relatos eróticos. Ajá. Y también hice a fines del año pasado un montaje de La Tempestad de Shakespeare, una versión de un autor local que es Armando Volato, que entre Sí. paréntesis vamos a volver dentro de poquito, ahora en los viernes de mayo, en el Teatro Border. Y también me estoy abocando a dirigir con ese grupo Rotos de Amor, de Norberto Presta. Ese grupo nace como una inquietud teatral independiente de generar vínculos con algunos temas que tienen que ver con nuestros orígenes primarios, de nuestros pueblos originarios. Un poco también habla de las identidades, desde ese concepto de acariciar al otro y del respeto al otro, aún siendo diferente. Un poco a partir de eso es que surgen este tipo de proyectos orientados un poquito desde lo humano, ideológico, cultural, trabajar en temas como esos. Entonces, el grupo La Pluma Teatro es lo que estoy ahora trabajando desde el año 21, como dije. Sin embargo, estuve haciendo otros trabajos intercalados, Mm, sin el título de un grupo, pero claro. hice bastante otras obras también de autores locales y nacionales. Y como trabajo, Siempre desde la sí. dirección. Sí, sí, Perdón, perdón. no, no, como trabajo didáctico directo con gente que quiere hacer teatro, vos He dado integrás, cursos. sí, Sí, ahí he está. dado cursos. Ahora no estuve dando clases. Ahora hace poquito estuve en Salta dando un seminario intensivo sobre la dramaturgia del actor y del Mm, director. Hace mm, 2 semanas estuve ahí, que lo voy a mm, hacer acá en Buenos Aires, que es la sí, otra dramaturgia. El ajá, dramaturgo escribe en un papel y ese es el señor que todos conocemos, pero la dramaturgia de claro. escena, la dramaturgia del actor es lo que no se conoce Ah, y se mirá, aplica. interesante Y es una eso. nueva tendencia, es Sí, una nueva tendencia ahora teatral a rescatar el lado creativo del director en su puesta, toma el texto del autor y hace su puesta. Ahí está el trabajo creativo, por eso se habla de la dramaturgia del director. Y el actor, cuando pone su cuerpo, también trabaja creativamente en función del personaje, por lo tanto es la dramaturgia del actor, que es lo que va escribiendo el actor con su trabajo, el director con su trabajo, en función de lo que el autor quiere y escribió. Bueno, eso estuve haciendo. Y dentro de ahora voy a dar un seminario de teatro latinoamericano en el Escándalo. Del 11 de abril empieza, 8 clases intensivas para hablar de la realidad del teatro latinoamericano. Esto que yo lo hice en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, hace unos 5 años atrás lo hice. También lo hice acá en el interior, un grupo de teatro antes de la pandemia. También hablamos del teatro latinoamericano, porque creo que con todo lo que está pasando, es importante destacar lo que sucedió en distintos periodos del teatro latinoamericano que justifican la dramaturgia, que sí. es un reflejo social y cultural de un sentir de los pueblos, así se llama el seminario que voy a dar, el sentir de los pueblos, que tiene que ver con esto, con abordar temas de nuestros orígenes, de nuestras temáticas, de nuestras problemáticas como Latinoamérica, Ah, ajá, plasmadas desde la dramaturgia, concretamente desde el año 50 al 2007, que hay un gran auge de mucha dramaturgia con muchas temáticas similares en distintos países de Latinoamérica. Y hoy por hoy puede unirse también esas ideas de lo que sucede hoy en Latinoamérica, que suceden cosas, con problemáticas que ya sucedieron antes. Es como volver un tiempo atrás. Mira, con lo que estábamos hablando recién, esta cuestión de cerrar el instituto, yo personalmente siento y lo hablo con los colegas del teatro, estamos como volviendo atrás, estamos como volviendo en el tiempo. Lo que pasaba en el 80 y 90 que pensábamos que no iba a volver a pasar, está pasando ahora. Hay mucha, hay un castigo muy fuerte con la cultura, mm, eh, que no tiene sentido, pero sí tiene un gran sentido. sí, sí. Castigar la cultura es callar bocas, ¿sí? Matar esperanza, ¿sí? También quebrar vínculos sociales, aislamiento. Lo que se quiere es aislar a las personas. El teatro nuclea.
nuclea desde lo colectivo, desde lo grupal, desde el público, desde los actores. El teatro es un trabajo colectivo. Se está buscando ahora despertar toda la inquietud de que eso no es necesario, todo lo colectivo no sirve, al contrario, Mm. es necesario. Entonces, los castigos culturales que tenemos tienen que ver con eso, ¿no? Apagar un fuego, una llama que no se va a apagar porque viene trascendiendo desde hace milenios. Mm. El teatro no existe desde ahora, existe desde la antigüedad, el año siglo Claro, V antes de Cristo, imagínate. claro. No se lo va Con a los apagar. griegos. Con los griegos, exactamente. Mm. Con los rituales. Y como es un gran ritual el teatro, de unión, de santificación, no se lo puede matar. Ujú. Más allá de las estéticas o se cuente. El teatro es un espacio común, sacro, es un gran ritual que por eso persiste. ¿Sí? Claro. Entonces, por eso no se lo va a castigar, pero siempre se lo castiga, porque es el lugar del encuentro, es el lugar de la reflexión, es el lugar del pensamiento, es el lugar del sentimiento. Obviamente que hay que apagar esos fuegos Mm. para que la gente no piense, no reaccione, no se sensibilice. Y por eso se sacude siempre a los artistas. Actores, músicos, cantantes, bailarines, cineastas, o sea, todo lo que es arte y cultura, ¿no? No solamente Mm. actores. Y bueno, acá estamos, Mm. resistiendo, como decimos Mm. siempre, Sí, no sé por qué sin apagar el fuego. sí, se me vino a la mente, bueno, los actores, los reyes de la Edad Media, que por ahí dejaban a los actores que digan cosas que otros no le podían decir, los cortesanos, ¿no? Hay algo que el artista siempre está ahí para decir algo, ¿no? A pesar de que lo intenten callar, como decís vos. Claro, y concretamente con el teatro somos todos agentes de comunicación, somos comunicadores sociales, los que nos dedicamos al teatro. Los actores somos comunicadores sociales, porque siempre estamos en un discurso. El teatro es un discurso donde hay muchos signos y símbolos que se mezclan desde la dramaturgia, la estética, desde la puesta en escena, la luz, el vestuario, todo habla. El teatro es un lenguaje de signos, entonces arma un discurso propio y al decir discurso estamos hablando de comunicación. Cuando nosotros nos paramos a hablar delante de un grupo de personas, estamos hablando, estamos monologando, estamos discursiando. Entonces el teatro es un discurso. Entonces todo lo que se ve en el teatro es un discurso Mm. que conlleva un espacio cultural, político, social. Y en la época de los griegos, como lo que vos también comentabas en la época del siglo de oro español, por Mm. ejemplo, en la época shakespeariana, el teatro se usaba para decirle de una forma, digamos, didáctica o para hacer adiestramiento, aunque suene feo, a todos los que concurrían a ver la obra, a darle valores a través del teatro, a explicarles situaciones, a darles consignas psicológicas, sociales, culturales que marcaban modos de comportamiento. El teatro siempre ha sido una gran escuela, formativa también. O Mm. sea, en la época de los griegos iba todo el pueblo a ver teatro, tenían la Claro, obligación de asistir. Estaban del mediodía hasta la noche, iba la plebe, como se llamaba, y los políticos, todo el mundo estaba, porque lo que se veía eran clases, como digo, de formación didáctica, de formación cultural, de valores, de reacciones que tenía que tener el pueblo ante ciertas situaciones. O sea, siempre era dar mensajes y hablarle a la gente de cosas que de lo cotidiano por ahí no se daban, pero eran como grandes mensajes y enseñanzas para que el pueblo vea y bien. reaccione y se eduque. El teatro siempre ha sido desde la educación fundamental. Leo, sabés que se nos terminó el Sí. tiempo, lamentablemente, queda un minuto, ¡Upa! se pasó volando, así que seguramente vamos a convocarte otra vez para seguirla, porque la verdad que estaba Uy, buenísima la bueno, perdón, charla. hablé mucho. No, 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 Hablé fue mucho. muy interesante. Así que quiero un poco cerrar este programa. Acá le voy a dar la palabra al compañero Edgardo, que ahí tiene ganas de hablar, de saludar a Leo. Y de paso, mientras le voy agradeciendo, te voy agradeciendo, Leo, por el espacio y todo lo que nos has contado. Un gusto, muchas gracias. A ver, ¿qué Bueno, quieren saber? bueno, Detalles. a ver, Edgardo, si te pueden habilitar el micrófono, por favor, si nos escuchan, ahí en la zona de Paso del Rey, donde está nuestra casa, la casa de Qué Apevi, bueno. umbrales de inclusión. A ver, ¿quién es? ¿Elena? A ver si la pueden habilitar, pues estamos ya cerrando el programa, quedan segundos nada más.
Así que bueno, Mira, no sé si vamos a llegar, pero bueno, vamos cerrando para que no quede desprolijo el final. Gracias Mariana, Edgardo y Leo, por supuesto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer. no, gracias a ustedes. Gracias por comunicarse y por estar atentos a esto que tiene que ver con el arte, la cultura y el teatro. Más allá de mi persona, es difundir lo que se hace desde la Ujú. cuestión teatral, que es una forma de educar y de seguir un pensamiento y un sentimiento popular. ¿Mm? Muchas gracias por eso. Muchas gracias. Esto fue Radio Apevi. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Chao, chao. Gracias.